Temporada 3, episodio número 2 de nuestro podcast. Habla Dios, tu sierva escucha. Bienvenidas, amigas, ¿cómo están? Estamos muy felices de poder continuar con esta segunda temporada que apenas están haciendo. Es una temporada. ¿Dije segunda? Ay, la semana pasada yo estaba diciendo tercera y esta estoy diciendo segunda. Bueno, ustedes me entienden. Es que esta temporada es apenas una temporada bebé. Está chiquita, están haciendo, pero se va a ir haciendo algo muy padre y vienen cosas muy cool. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy fuerte. Y es que, fíjense que en Génesis 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y creo que uno de los temas más recurrentes en la palabra y tal vez uno de los más importantes es la esperanza, ¿no? O sea, creo que se nos predica acerca de eso porque tenemos una esperanza fiel en que Cristo va a venir, en que va a haber un reino eterno y que Dios va a gobernar por siempre, ¿no? Y esa es como la mayor esperanza que debemos tener aquí en la tierra. Pero ciertamente en muchas situaciones es difícil que podamos tener esperanza. O la esperanza es como, la frase popular dice que la esperanza es lo último que muere, ¿no? Pero a veces la esperanza puede llegar a ser lo primero que muera ante cierto tipo de situaciones, y una de ellas es en las enfermedades crónicas. No estoy hablando como de enfermedades como, me dio una gripa, o un dolor de estómago, o sea, como algo más ligero, ¿no? Una caries, no sé, ¿no? Que digo, no las hago menos, porque cuando estamos pasando por eso es como de, ayuda, por favor. Pero estoy hablando más de las enfermedades crónicas, aquellas enfermedades que se extienden por un largo plazo, que tienen efectos mucho más graves en la salud y que pueden llegar incluso a provocar la muerte, ¿no? Creo que en ese tipo de casos es muy común llegar a perder la esperanza, ya sea que de cualquier lado de la moneda que estés. Si tienes una enfermedad o si estás como de la manita con alguien que tiene una enfermedad, o sea, si tú estás ofreciendo el acompañamiento a la persona que está enferma, en ambas se puede llegar a perder la esperanza. Entonces, creo que es importante hablar de esto, porque yo no me cabe la menor duda que las enfermedades pienso que son consecuencia del pecado. Y en esta vida es un hecho que todos tenemos que morir. Y una gran cantidad de nosotros, un gran porcentaje de nosotros, seguramente vamos a morir a causa de alguna enfermedad, ¿no? Quizá algunos van a morir en un accidente, quizá yo espero, por ejemplo, morir de causas naturales, solo un día quedarme dormida y de viejita, ya, ¿no? De viejita, tranquilo, ¿no? Pero la mayoría de las personas generalmente mueren por una enfermedad, ¿no? Y cuando estás en ese proceso de una enfermedad que podría amenazar tu vida entera, llegan cosas a tu cabeza terribles, pero bueno, abro un momento de chismecito para que nos cuentes, hermana. ¿Tú alguna vez has tenido una enfermedad como así de fea, o has sido el acompañamiento de alguien que tenga una enfermedad fea? Sí, o sea, bueno, fuera de lo como evidente que dices, de ciertas cosas como más pequeñas, por decirles de alguna manera. Mi hermano tuvo cáncer cuando tenía 16 años. O sea, éramos muy pequeños. Yo tenía 15 y él 16. Y yo me acuerdo que yo estaba en esa temporada de mi vida donde tenía una temporada depresiva. O sea, todo era malo, mis papás se estaban separando, la escuela mal, todo lo veía muy mal. Y de repente mi hermano se enferma con cáncer, un cáncer muy agresivo, un cáncer donde lo desahuciaron. Los doctores le decían, o sea, literalmente él le preguntaba a los doctores qué podía hacer, y los doctores le decían así como de nada, o sea, ya no puedes hacer nada, literal, vete casi a morir a tu casa, ¿no? Sí. Y le daban 6 meses de vida. Y fue algo muy horrible. O sea, fue literalmente un shock, fue un parteaguas en nuestra vida. De plano, mi papá dejó de trabajar en ese momento, renunció a todo lo que él sabía hacer en ese momento y se metió a estudiar qué era el cáncer, y literalmente fue un parteaguas en nuestra vida, ¿no? Yo tal vez en mi mente adolescente me hubiera gustado tal vez estar un poquito más presente, porque en mi mente adolescente tal vez no sé cómo lo enfrenté, no sé cómo sobreviví a eso, porque era mi hermano, ¿no? Y me hubiera gustado estar un poquito más presente en cierta manera, pero sí, o sea, sí fue algo muy duro. Yo me acuerdo que en una Navidad pues estábamos como toda la familia de parte de mi papá, y estábamos todos como muy serios porque estaba muy reciente, mi hermano estaba en quimios, ya se estaba quedando pelón, y
y fue algo como muy duro. Y en eso llegó un primo y hizo un chiste de un niño con cáncer. Y yo me acuerdo que para todos fue como silencio. ¿qué onda, no? Y yo recuerdo cómo mi hermano atravesó esta enfermedad y eso a la fecha ha ministrado mi vida y me ha enseñado mucho con respecto al gozo y otra experiencia que ahorita les platico, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese momento todos hubo un silencio así y en eso mi hermano se empezó a reír, le dio un ataque de risa y dijo, pues es que sí, tiene cáncer, jajaja. Y con todo respeto, ¿no? Si alguien está atravesando por eso, pero el sentido del humor de mi hermano yo creo que fue clave o fue algo muy importante para ayudarnos a salir no solo a él, sino a toda la familia adelante, porque sin su sentido del humor, obviamente de la mano de Dios, y fue el Señor que a la fecha lo ha sanado y está en remisión, ¿no? Ahorita les voy contando como fragmentos y cositas, pero pues en resumen ya es eso. Ya pasó años de eso, ¿no? Sí, actualmente, o sea, ya mi hermano tiene 34 años, va a cumplir 35 años. O sea, esto ya tiene casi 20 años, ¿no? Entonces, y actualmente está él en remisión. De ahí, le detectan el cáncer en los pulmones. Tenía un montón, estaba lleno de tumores. Y le iban a hacer una cirugía para extenderle la vida lo más que pudieran y quitarle la mayor cantidad de tumores. Y de repente un día llegó a su tomografía y él estaba completamente sano. Ay. Obviamente hizo un montón de cosas que si ahorita tenemos oportunidad les platico, y también si quieren saber más, pues ahí podemos platicar por redes sociales, ¿no? Pero el Señor lo sanó. El Señor lo sanó por completo y obviamente fue un proceso muy difícil, fue un proceso, digo yo desde afuera, porque no tuve yo el cáncer, ¿no? Pero como su hermana, el mentalizarme o al hacerme la idea que él pudiera ya no estar un día, fue algo muy duro, ¿no? Entonces, pues sí, gracias a Dios él ya está en remisión y ya les conté el final, spoiler, pero sí fue un proceso como muy duro. Sí, hermana, te creo. Yo la neta, es que mira, en mi familia hay de todo un poquito. O sea, yo cuando de pronto me llego a hacer como estudios médicos, ese tipo de cosas, y siempre te preguntan como los antecedentes familiares, ¿no? Como si algún familiar, como entre comillas, directo tuyo, tiene alguna enfermedad crónica o tuvo o lo que sea, ¿no? Y yo, ¿por dónde empiezo, no? Porque, por ejemplo, del lado de mi papá, mi abuela tuvo artritis. Y digo, murió de un infarto, ¿no? Pero muchos años de su vida tuvo artritis. Entonces, pues ya estaba como muy, muy flaquita, muy chiquita, sus manos ya no las podía mover y ese tipo de cosas, ¿no? Que son enfermedades aparte que pueden ser hereditarias, ¿no? Entonces ahí va una. Luego, del lado de mi mamá, mi abuelo materno murió de cáncer de colon. Que igual, o sea, parecía ser como que allí iba, mejoró y luego el cáncer regresó y para abajo, ¿no? Entonces, digo, y ahí podemos ver como el contraste, ¿no? Muchas veces Dios en soberanía hace milagros, como en el caso de tu hermano, pero muchas veces la respuesta es no, ¿no? Y en el caso de mi abuelo, como les platicamos en el episodio del duelo, que igual creo que estaría bueno ver ese episodio de la manita con el duelo, ¿no? Mi abuelo pues finalmente murió después de algún tiempo padeciendo cáncer de colon, y mi tía materna, una de las hermanas de mi mamá, tuvo cáncer de mama. Ella, gracias a Dios, está bien al día de hoy, y hace unos años fue que tuvo este cáncer, pero pues igual con quimioterapias y todo ese tipo de cosas, ¿no? En un momento en el que creo que yo no entendía como mucho acerca de la enfermedad y eso, y para mí era como, pues se cura, ¿no? O sea, no sé, como que tal vez lo tomaba un poco más a la ligera y no era como consciente de hasta dónde podían llegar las enfermedades, ¿no? Y por otro lado, creo que el caso más cercano que tengo aquí a la mano es mi mamá. Ella actualmente tiene 3 enfermedades autoinmunes, o sea, hace que no tienen cura. Bueno, para el hombre, ¿no? Para el hombre no tienen cura, ¿no? Y seguimos esperando, pues, la respuesta de Dios, ¿no? Pero mi mamá empezó con una enfermedad que se llama dermatomiositis, que es una enfermedad un poquito complicada, que también requirió procesos de quimioterapia, medicamentos muy pesados, todo ese tipo de cosas. Luego de eso, se le viene la diabetes, o sea, como los medicamentos de esta primera enfermedad, le subieron la glucosa y todo eso, y eso desencadenó en una diabetes. Y luego de eso, pues como por el estrés, cosas de la vida, la angustia, no sé, apenas va saliendo de una enfermedad que se llama herpes zóster. Que también, según yo, es como si fuera el virus de la varicela que como que se reactiva, pero feo, o sea, que duele y que salen como llagas en el cuerpo, o sea, no, está horrible, ¿no? Si les contara.
y ya. O sea, esas han sido como las enfermedades como crónicas que han estado como cercanas a mi círculo. Y aparte de eso, o sea, tengo un par de amigas que tienen también algunas enfermedades autoinmunes. Una de ellas tiene artritis desde niña, o sea, le detectaron como artritis infantil, artritis juvenil, algo así. Y también como que luego batalla como muchos dolores en su espalda y todo tipo de eso. Y tengo otra amiga igual que es de mis mejores amigas, que igual hace algunos años, justo cuando empezó la pandemia, le detectaron igual una enfermedad autoinmune, que pues tú dices, ¿qué onda, no? O sea, uno quisiera como padecerla por los demás, ¿no? Pero, pues lamentablemente no puede ser así, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos que entender, creo, con todo esto que el dolor y las enfermedades son una realidad. O sea, a veces, sobre todo nosotros siendo jóvenes, no estamos como tan en contacto con enfermedades. Una persona que ya es más grande como que ya es un poquito más consciente de la realidad de las enfermedades, ¿no? Pero nosotros siendo jóvenes pensamos que la vida así, que no nos va a pasar nada, que vamos a tener 90, vamos a seguir como si nada, porque ahorita somos fuertes y somos como muy activos y estamos llenos de energía, no nos truenan las rodillas. Nos podemos sentar de chinito 1 hora seguida. Podemos comer mucho picante. O sea, ahorita porque lo podemos hacer como todo físicamente hablando y gozamos de mucha salud, ¿no? Pero muchas veces creemos, a ver, o sea, sí, pero no, que la salud es un derecho. O sea, sí, como legalmente hablando, ¿no? La salud es un derecho, ¿no? Pero a veces lo entendemos así en la forma de que no lo vemos como una gracia de Dios, la salud, sino como algo que Dios nos tiene que dar, o sea, que Dios nos debe la salud y que muchas veces cuando no lo está, es como ¿qué? ¿Por qué? O sea, esto es mi derecho, o sea, yo no tengo derecho a tener salud, ¿no? Cuando en realidad debemos ver la salud como un regalo, como gracia de parte de Dios, ¿no? Y cuando llega el dolor a nuestras vidas, el dolor a causa de las enfermedades, es fuerte porque no estamos como listos para asimilarlo. Nadie quiere tener dolor en su vida, ¿no? Y nadie quiere ver a alguien que quiere padeciendo o teniendo dolor de diferentes tipos, ¿no? Pero creo que una forma en la que podemos enfrentar el dolor es como sabiendo varias cosas acerca de lo que Dios tiene para el dolor, o sea, de por qué Dios permite el dolor, ¿no? Una de esas realidades es que Dios es soberano y que Dios tiene una cualidad que se llama providencia. Entonces, Dios en esa soberanía y en esa providencia permite este dolor con diferentes objetivos, ¿no? Uno de los objetivos lo podemos encontrar en Primera de Pedro 1 del 6 al 7, que ya lo tengo por acá, ¿no? Antes lo leo de aquí. Que dice que nuestros padecimientos, básicamente, que todo se ha hallado en alabanza, gloria y honra. Entonces, el dolor tiene el propósito justo de hacer que eso nos acerque a Dios, que eso glorifique a Dios. Y ese es el objetivo principal que muchas veces se nos olvida cuando estamos ahí, ¿no? Uh-huh. La otra es la prueba de nuestra fe, que nos dice Santiago que esa prueba de la fe produce paciencia y la paciencia carácter probado. O sea, el dolor también Dios lo permite para que nuestro carácter y nuestra fe sean fortalecidos, no solo para que le demos gloria, sino para que nosotras mismas seamos moldeadas, seamos construidas, ¿no? Porque la Biblia simplemente nos dice, ¿no? Que el oro es probado por fuego, ¿no? Claro. Entonces, de la misma forma, nosotras, nuestro carácter, nuestro cuerpo es probado para que nuestra fe sea hallada correcta, ¿no? Dice la Biblia que nos presentemos como obreras aprobadas delante de Dios, ¿no? Sin mancha alguna, sin nada de qué avergonzarnos. Y muchas veces eso solo se va a lograr a través de estos procesos dolorosos, ¿no? Uh-huh. Justo. Y en Santiago también dice con aguante y resistencia alegre. O sea, no solo es atravesar el fuego, no solo es como que pasar la prueba de panzazo, sino en alabanza y un aguante y resistencia alegre. Eso es un gozo en nuestro corazón. Recuerdo mucho, digo, tal vez no es meramente el tema, pero me acuerdo mucho que cuando tuvimos, Andrés y yo pasamos por la pérdida de nuestro bebé, que ese día en la mañana estaba repasando el tema que me tocaba dar un estudio y justo era el tema de alaba a Dios en todo.
Y me acuerdo, y quedó grabado en mi corazoncito, que estaba hablando de Filipenses 4:6. O sea, bueno, desde un poquito antes, ¿no? Que dice regocijaos en el Señor, os digo regocijaos. Y esta parte de regocíjate en el Señor, o sea, entiendo que estás pasando dolor, entiendo que estás tal vez pasando incertidumbre, entiendo que la situación es difícil, pero tu aguante y tu resistencia alegre, tu gozo en el Señor y al alabar el Señor es bien importante en medio de cualquier prueba y pues obviamente más en medio de cualquier enfermedad, ¿no? Cuando nos quita la salud, también es un duelo, ¿no? Digo, lo hablamos apenas en el episodio de los duelos, pero la pérdida de la salud es un duelo, o sea, estoy perdiendo algo que es importante para mí, que puede que no recupere. O sea, si el Señor me sana, qué bonito, qué hermoso, gloria a Dios, pero puede que eso ya no pase, puede que ya sea una pérdida y de todos modos tengo yo que aprender a alabar a Dios en medio de ese duelo, en medio de esa pérdida, ¿no? Sí, y creo que otra cosa que vamos a tomar en cuenta es lo que dice 2 Corintios 12:9. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y muchas veces justo Dios nos permite que seamos débiles físicamente hablando, porque de esa forma Él también se gloria. Él se manifiesta todavía más su poder, su fuerza, su omnipotencia. Todo ese tipo de cosas se manifiestan a través de permitirnos ser débiles y de demostrarnos que lo somos, que somos vulnerables, que somos como la flor que pasa, ¿no? Que nuestra vida no es permanente, no es para siempre, ¿no? Y a través de eso es que podemos también permitir que Dios se glorifique y se exalte, ¿no? A través de la demostración de su poder. Y aparte de ello, en 2 Corintios dice que nosotros somos consolados para poder consolar a otros. Entonces también Dios nos permite pasar por ciertas cosas, ciertas enfermedades, para que de la misma forma nosotros podamos dar esperanza, ¿no? O sea, me acuerdo cuando mi abuela estaba pasando por su cáncer. Y en esas temporadas de COVID, a mi mamá le dio COVID. Y me acuerdo que mi abuelo oraba por mi mamá. O sea, pero a mí se me hacía sorprendente porque dije, ¿cómo? Wow. O sea, mi abuelo está en cama, está desahuciado, está con un cáncer mucho más fuerte que un COVID. Y está orando por mi mamá y le está dando fuerzas a ella y la está animando y así. O sea, dije, qué wow. Pigs, ¿no? Pero siento que en ese entendimiento del propósito del dolor es que se pueden tomar las herramientas para no caer en la autolástima o no caer como en el, ay, pobrecita de mí, sino agarrar fuerza para decir, vámonos, ¿no? O sea, nos levantamos entre los dos, ¿no? O sea, los dos le vamos a echar para adelante, ¿no? Y creo que eso es algo importante también. Considerar que nosotros como humanos no somos los únicos que podemos llegar a entender el dolor de otros, sino que Dios lo entiende. Claro. Que Dios no es ajeno a los dolores y a las enfermedades. Y podemos ver muchas historias en la Biblia y ahorita las abordaremos, ¿no? Pero simplemente en Isaías 53, la Biblia nos describe a Jesús, que Él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aunque no propiamente Jesús murió a causa de una enfermedad o no tuvo una enfermedad crónica toda su vida o lo que sea, él conoce el dolor. Claro. Él mejor que nadie conoce el dolor, ¿no? Y él mejor que nadie también conoce el dolor de acompañar a alguien que está enfermo, ¿no? Entonces debemos también gozarnos en eso, en que Dios no es ajeno, Dios no es como que manda el dolor y pues allá a ver cómo se siente, ¿no? O sea, es algo que en su soberanía y en su providencia nos permite, pero para todos estos objetivos. Justo, y no hay que desaprovechar el dolor. O sea, si ya llegó a nuestra vida, si ya estamos atravesando una enfermedad, si alguien cercano a nosotros está atravesando una enfermedad, no hay que desaprovechar las pruebas, porque muchas veces siento que las pasamos como bueno, pasé y ya lo logramos, ¿no? Sobrevivimos a esto, o no, o si la persona parte, no hay que desaprovecharlo. No recuerdo en qué episodio hablábamos sobre la importancia y el dolor que debería darnos. Creo que en el del duelo, la muerte espiritual de las personas, ¿no? Entonces, oye, si tú estás alrededor de alguien que está enfermo, que está padeciendo una enfermedad, aprovecha para poder predicarle la palabra, aprovecha, puedes estar junto a esa persona, testifícale de Jesús, tú estás
atravesando una enfermedad, testifica a otros de Jesús y que los otros te vean bien, te vean testificar de Jesús, como lo decías ahorita de tu abuelo, ¿no? Que tu abuelo consolara a tu mamá fue como impactante, ¿no? Fue algo grande. Entonces, cuando tú estás atravesando una situación de dolor y la gente te ve alabar a Dios, te ve testificar de Jesús, la misma gente como que dice, ¿qué onda con este? ¿Qué tiene? ¿No? Yo quiero de eso, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo justo cuando atravesamos esto de la pérdida del bebé, hubo un momento en donde Andrés y yo ya estábamos de, ¿sabes qué? Pues vamos a alabar a Dios y venga y todo. Y obviamente había dolor en nuestro corazón, pero también había gozo, ¿no? Y yo me acuerdo cómo la gente se sacaba de onda de ¿cómo están? O sea, y nos veía bien, pero les sacaba de onda, ¿no? Vernos alabar a Dios. Y eso era algo hermoso porque a la vez testifica de la esperanza que hablabas al principio, ¿no? De esta esperanza que tenemos, porque, miren, les quiero platicar lo que el Señor me mostró estas últimas semanas. Cuando en la palabra dice no te canses de hacer el bien porque hace tiempo cosecharás y no desmayas, yo muy seguido uso este versículo, ¿no? O sea, suelo ver a la gente y decirle, venga, no te canses, ¿no? Y me refiero a este versículo, o sea, me refiero a no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segarás, ¿no? Sí. Pero yo me sentía súper hipócrita porque yo decía, ¿cómo le digo a la gente que no se canse si yo físicamente estoy muy cansada? Así emocionalmente estoy cansadísima, si tal vez han pasado pruebas, ha pasado dolor y yo me siento cansada, ¿no? Y buscando un poquito la raíz de esta palabra de referente al cansancio, es descorazonarse y hace referencia a no perder la esperanza. Okay. Entonces, cuando la palabra dice no te canses de hacer el bien, es no pierdas la esperanza. O sea, yo creo que va de la manita con Hebreos, en donde dice, ¿no? Que tenemos esta esperanza como un ancla firme y segura, ¿no? Entonces es eso, no perder la esperanza. Estás atravesando una enfermedad, no pierdas la esperanza. Sí. Y creo que ese es justo el punto, que una enfermedad crónica, una enfermedad terminal incluso, puede producir dos sopas. Uh-huh. O produce esperanza o produce desánimo, ¿no? Y creo que justo le estamos tirando a esto, a la esperanza, le estamos tirando al testificar, a glorificar a Dios por medio de esta enfermedad, ¿no? Y podemos ver varios, ¿no? Pero algunos ejemplos en la Biblia de personas que usaron su enfermedad para gloria de Dios, usaron su condición no como algo para tirarse ellos al suelo y ay, pobrecito de mí, sino para exaltarlo todavía más, para compartir el evangelio, para testificar del poder de Cristo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotras, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Pablo, ¿no? Que él describe su situación en la Biblia y él dice, me ha sido dado un aguijón en la carne, ¿no? Uh-huh. Que no se describe cuál es ese aguijón, ¿no? Uh-huh. Pero muchos asumen que puede llegar a ser una enfermedad o una condición física o médica, ¿no? Y que él dice, yo he rogado muchas veces que me sea quitado, pero Dios decidió que no. Y a veces la respuesta de Dios va a ser esa. A veces va a haber un milagro, como en el caso de tu hermano, pero a veces no. A veces la condición se va a quedar ahí. Y es duro, pero tenemos que aprender a decir como Pablo, o sea, no pasa nada, aún con todo yo me glorío en Dios, aún con todo yo voy a seguirle alabando, ¿no? Vemos en otro caso milagroso a la mujer de flujo de sangre, que dice que ya llevaba años y años y años padeciendo, ya se había gastado todo su dinero en doctores y no había solución para su problema, pero ella tuvo tanta fe que ella dijo, si tan solo tocaré su manto, ¿no? O sea, seré sana. Y sanó, gracias a Dios, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el caso de Job, que él de pronto llega este versículo en donde se enfrenta a esa situación en donde o tiene desánimo y maldice a Dios, o tiene esperanza, ¿no? Y él optó por eso. O sea, él dijo como de no, o sea, yo no voy a hablar en contra de Dios, yo no voy a hacer eso, ¿no? Aún con mis padecimientos, aún con la pérdida de mis seres queridos, aún con la pérdida de todo, yo no voy a blasfemar en contra de Dios, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que hacer. Y aún con su esposa diciéndole, no, ya maldice a Dios y muérete, sí, ¿no? Imagínate también la carga tan pesada. Y yo creo que ahí como mujeres tenemos una carga bien difícil, ¿no? Porque a veces podemos ser como esta esposa de Job, que ya alguien la está padeciendo, nuestro esposo puede que la esté padeciendo en algo y nosotros llegamos ahí todavía de mujeres cizañosas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de si alguien a nuestro alrededor está padeciendo algo, está padeciendo alguna enfermedad, ser de bendición, dar palabras de amor, de consuelo, alabar nosotros también a Dios para que no terminemos siendo como esta esposa de Job, ¿no? Sí, exacto. O sea, y creo que ese es
uno de los ejemplos perfectos de personas que tuvieron desánimo ante una enfermedad, ¿no? O sea, por un lado vemos a Job, que era quien estaba padeciendo la enfermedad y que dijo, no, o sea, esto va a ser para la gloria de Dios, ¿no? Y por otro lado vemos a su esposa, que no era tal cual la que padecía la enfermedad, sino la que daba acompañamiento al enfermo, estando desesperada, o sea, diciendo como, ya no puedo con esta situación, ya mejor maldice a Dios y muérete, ¿no? O sea, llegando a un extremo condenatorio, ¿no? O sea, para la vida de su esposo, o sea, era su esposo, ¿no? Y muchas veces como personas que solo ofrecemos el acompañamiento, que no estamos sufriendo en carne propia el dolor de lo que involucra la enfermedad del otro, podemos llegar a desesperarnos muy fácil y podemos llegar a desesperanzarnos también muy fácil, ¿no? O sea, creo que este mensaje de la esperanza no es nada más para quien padece la enfermedad, sino para quien acompaña al que padece la enfermedad, ¿no? Claro. O sea, muchas veces, la neta es que la mayoría de nosotras creo que no nos dedicamos al cuidado de enfermos, ¿no? No somos enfermeras, no tenemos experiencia en cuidados paliativos, no tenemos nada de experiencia en ese aspecto, ¿no? O sea, y ese tipo de personas, yo creo que es un don completamente, o sea, es un don 100% el que alguien pueda lidiar con ese tipo de personas, y yo así respeto y admiro con todas mis fuerzas a las enfermeras que acompañan a los pacientes de cuidados paliativos, a las que están atendiendo a viejitos, a personas enfermas, a quien sea, ¿no? Y no muchos tenemos ese don, ¿no? El don de la paciencia, el don del cuidado, pero no quiere decir que eso nos dé el derecho a ser ajenos a la situación, a no empatizar, a no tener esperanza en medio de ese dolor, ¿no? Porque justo muchas veces nos desesperamos y minimizamos lo que la otra persona siente, o es como, ya, no es para tanto, o ya, levántate, o como de, es que ya me cansé de estarlo cuidando, o es que, no sé, ¿no? Porque puede ser muy cansado, o sea, es muy agotador también para la persona que cuida, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco, ¿no? Que justo a mi mamá se le juntaron las 3 enfermedades a la vez, ¿no? O sea, fue una semana durísima, ¿no? Y me acuerdo que mis hermanos ya estaban como, pues, desesperados hasta cierto punto, ¿no? Porque de pronto mi hermano, que era el único que estaba en la casa, era como de, es que, ya me cansé, o sea, porque es como voy a trabajar y regreso y paso mala noche porque tengo que cuidar y aparte los quehaceres de la casa y esto y que el otro, bla, bla, y él ya estaba así como colapsando nerviosamente y fue como, calma, tranquilo, ¿no? Pero, o sea, muchas veces la Biblia nos exhorta, ¿no? A que a veces decimos como de, pues voy a estar orando por ti y cuídate, ¿no? Pero no hacemos nada más. Entonces nosotros tenemos que aprender justo a hacer algo más por la persona que está padeciendo la enfermedad y por los que la están cuidando. Porque de verdad no es fácil ninguno de los dos lados. Quien vive la enfermedad es como, ya por favor que esto se acabe, ¿no? Y quien lo está cuidando es como de, no, o sea, como de, es que yo, o sea, pues porque no sé lo que la otra persona siente, yo no soy experto en medicina y no sé cómo cuidarlo, o quisiera ya no verlo llorar de dolor, pero está llorando de dolor y no puedo hacer nada para detenerlo. O sea, te sientes, no sé, horrible, porque no hay nada que puedas hacer más que seguir esperando en el proceso, ¿no? Y muchas veces justo ayudar a también, tanto a las personas que están enfermas como a las que lo acompañan, es algo valiosísimo. O sea, poder ir, o sea, yo en el caso, por ejemplo, de mi hermano, le dije como, a ver, tranquilo, o sea, voy a ir a la casa, voy a ponerme a hacer el quehacer de toda la casa para que llegando tú solo llegues a descansar y ya no te preocupes por el quehacer. Ese día me acuerdo que me salí corriendo por parches de lidocaína para mi mamá porque le dolía demasiado. Y estuvimos ahí, o sea, acompañándola, tratando de comer con ella, orando por ella, todo ese tipo de cosas, para también aligerar la carga, ¿no? O sea, porque muchas veces es muy fácil decir como de, pues voy a orar, ¿no? Pero realmente a veces los pacientes y sus acompañantes necesitan algo más que solo una oración. Ajá, exacto. Entonces, si tienes la oportunidad de hacerle la vida un poquito más ligera a alguien que está padeciendo una enfermedad o a alguien que lo acompaña, por favor, hazlo. Ayuda de la forma en la que puedas. Y si no puedes, a lo mejor tu poder es el económico, ayudar a proveer, o si no, si de plano ninguna, el respaldo en oración, creo que con eso es suficiente. Porque aparte, muchas veces tiene que ver con la siembra y la cosecha. O sea, mamá, papá nos cuidaron de chiquitos. O sea, estuvieron ahí cuando nosotros estuvimos enfermos, nos cambiaron los pañalitos, nos limpiaron la colita. O sea,
ellos invirtieron en nosotros, tuvieron un cuidado y un amor especial, y cuando nosotros nos ganaba del baño o ciertas cosas, no reaccionaban con enojo, o sea, no decían, ay, otra vez tú, ¿no? Y o sea, lo hacían con amor, y con amor nos cambiaban el pañal y trabajaban y daban de sí, en el mejor de los casos, ¿no? Y si no, mira, el Señor te ha cuidado y te ha traído hasta este momento, ¿no? Sí. Pero muchas veces pasa que cuando crecemos y nos toca a nosotros tener este cuidado, tal vez con papá, con mamá o con nuestros abuelos, que es cuando más pasa, ¿no? Que a los abuelos somos súper ásperos con ellos. O sea, ya de repente pasa un accidente con los abuelos y algo pasa, ¿no? Se ensuciaron o hay que cambiarlos o hay que ayudarlos o algo, y ya reaccionamos con cierto asco, cierto enojo, y tenemos que tener mucho cuidado porque alguien también cuidó de nosotros, y en el mejor de los casos también alguien va a cuidar de nosotros, ¿no? Sí. Entonces también ser pacientes con nuestros hijos, si ahí te cayó la pedrada y no estás siendo demasiado paciente con tus hijos o con las personas a tu alrededor, alguien nos va a terminar cuidando en algún punto. Obviamente la idea es cuidarnos nosotros para llegar lo mejor posible a la vejez, pero reacciona con amor, cuida a las personas que están a tu alrededor, porque lo que sembramos, cosechamos. Sí, a veces somos muy, no sé, indiferentes o como que, ay, ya mamá, ya abuela, no sé. Y no, realmente no debe ser así, ¿no? O sea, hay otros ejemplos en la Biblia justo que hablan acerca del desánimo, ¿no? Que nos dan ejemplos de personas. Uno de ellos es el paralítico, por ejemplo, que estaba al lado del lago, del río. Cuando Jesús le pregunta, oye, ¿quieres ser sanado? Y él, es que no alcanzo, es que no Nadie me lleva. Sí, se empezó a victimizar y Jesús así de, pero no te pregunté si alcanzabas, te pregunté si querías ser sano. Me lo imagino. Pues, ¿qué pregunté? Sí. Y muchas veces esa es otra manifestación de desánimo, ¿no? O sea, el poner pretextos, el no ponernos diligentes a orar, a decir, Jesús, sí quiero ser sanado. Tiene que ver con el tema que hablábamos la vez pasada. O sea, los límites ahí, ese paralítico estaba transfiriendo su responsabilidad a otros. Sí. O sea, es que nadie me lleva, o sea, nadie tiene cuidado de mí, nadie, y tiene que ver todo. Si no viste el episodio pasado de Límites, chécatelo, porque creo que puede contribuir mucho a esto. Sí. Y otra que también se me ocurre, está en Segunda de Crónicas 16:13. Bueno, desde el 12. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres. Murió el año 41 de su reinado. O sea, solo le duró 2 años, ¿no? Pero la Biblia aquí es muy clara en ese aspecto. O sea, no solo es necesario buscar la ayuda de los médicos, sino la ayuda del Señor. Claro. Y creo que muchas veces es lo que pasamos por alto. A veces nos volvemos justo dependientes de los medicamentos, dependientes de las cirugías, dependientes de los médicos, dependientes de todo, menos de lo que deberíamos ser realmente dependientes, ¿no? O sea, que no estoy diciendo que dejen a sus médicos, que dejen sus tratamientos, ni nada de eso, pero sí que no olviden que en medio de una enfermedad, Dios es el primer médico, que Dios es el que sana, el que restaura y el que lo puede hacer otra vez, ¿no? Entonces, en medio de esto, en medio de procurar un desánimo a causa de la enfermedad, procuremos justo recurrir a Dios primeramente, que Él sea el primer médico al que acudamos en toda circunstancia y rendirnos completamente a Él y rendirle a nuestra enfermedad completamente a Él. Justo. Hay una historia ahí hablando de lo del cáncer de mi hermano, que estaría increíble poder tenerlo de invitado. De ahí, si quieren, dejen sus fueguitos en los comentarios. Sí, si quieren momento que los de digamos, chistecito. y hacemos un story time de cómo Dios lo sanó del cáncer. Pero justo él nos cuenta, yo no estuve ahí presente porque justo en esa temporada él vivía con mi papá y yo vivía con mi mamá. Ah, ok. Pero él cuenta en un momento de profundo dolor y desesperación, porque ya fue en el momento en que se le empezó a caer el pelito, ¿no? Y entonces dice que despertó y ya estaba como su pelito en la almohada. Y, o sea, algo bien, yo lo pienso y algo bien doloroso. No, o sea, es como muy duro. chavo de 16 años, como joven, como niño casi, ¿no? Cayéndose el pelo y dice que justo empezó a llorar y empezó a clamar al Señor y dice que de un profundo dolor y una desesperación pasó a un gozo
que lo inundó y que empezó, bueno, que primero estaba llorando y que después empezó a reír, ¿no? Digo, ya les contará él bien la historia porque tal vez yo la estoy transgiversando un poquito, pero es eso, o sea, en medio de la desesperación él se puso a clamar a Dios de ya no puedo, ya esto me duele demasiado, ya esto me está sobrepasando, ya no puedo, ¿no? Y se encomendó al Señor, clamó a él y dice justo y cuenta que un gozo lo invadió su corazoncito, ¿no? Y esto ha sido un testimonio que a la fecha invade mi corazoncito también y me llena de gozo cuando yo estoy en momentos de profundo dolor y profunda desesperación. Pienso incluso en ese momento que él atravesó y su gozo alcanza para que también llene de gozo mi corazoncito. Sí, ¿sabes por qué? Dice la Biblia en Proverbios 17, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Entonces, de ahí, o sea, la importancia del gozo y del contentamiento en medio de ese tipo de situaciones, que lo último que traen son gozo y contentamiento, ¿no? O sea, uno podría justo decir como, pero ¿cómo voy a estar alegre ante esta situación? ¿Cómo voy a estar alegre ante la situación? O sea, ante pensar que puedo perder a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi amigo, a quien sea, ¿no? Pero es un principio bíblico. Claro. La alegría es algo que puede ayudar a levantarnos. El gozo en Dios es algo que puede fortalecernos. Y por otro lado, la amargura de corazón es algo que nos va a echar todavía más para abajo. Incluso hay enfermedades causadas por estrés, causadas por rencor, causadas por enojo acumulado. O sea, causadas por todo ese tipo de emociones que no están padres. O sea, son una señal de que, a ver, cáptala, tienes que levantarte, tienes que estar alegre, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que ante una enfermedad crónica, el enemigo se abre paso. El enemigo se abre paso porque una enfermedad crónica conlleva muchas cosas, o sea, espirituales, emocionales, mentales. O sea, yo me acuerdo cuando mi mamá estaba también pasando por su proceso de quimios y todo ese tipo de cosas. Igual, ella empezó a perder su cabello, se empezó a poner bien flaquita y eso cayó además en una depresión. Entonces era lidia con la enfermedad y ahora lidia con la depresión, ¿no? Claro. Y justo su doctor le decía, es que mira, cada 4 de 6 casos de pacientes con esta enfermedad que están pasando por quimioterapia, bla, 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 tienen depresión. No sé, si quieres te puedo recetar antidepresivos y así, ¿no? Yo fue como, no, a ver, nada más déjenme llorar y ya, ¿no? Una lloradita y a seguir. Porque para todo esto, es que aparte es como de qué onda, ¿no? O sea, la enfermedad que tiene mi mamá es así, la tienen 10 personas por cada 1,000,000 de personas. Wow. Entonces fue como de no, o sea, es como neta, o sea, dile que juegue la lotería. Sí, o sea, dije no, o sea, en ese momento sí te ves hasta incrédula porque dices, o sea, neta, señor, o sea, es como, a ver, o sea, hay otro 1,000,000 de personas y justo a mí me tenía que tocar, ¿no? Sí. Y con las enfermedades crónicas suele ser así, ¿no? O sea, un cáncer, una artritis, cualquier enfermedad como rara. De hecho, el Día de las Enfermedades Raras es el 29 de febrero. Él es el día que se conmemora el Día de las Enfermedades Raras, ¿no? Así les llaman. Que son enfermedades justo que tienen una entre muchísimas personas, ¿no? Y a veces es como de chale, o sea, es como difícil entender como el por qué, o sea, por qué yo entre 1,000,000 de personas tiene esta enfermedad, ¿no? Pero debemos tener mucho cuidado porque todo este tipo de enfermedades pueden abrir brecha para que el enemigo se meta y empiece a insertar en nuestra cabeza pensamientos de desánimo, pensamientos de depresión, pensamientos incluso suicidas, pensamientos de desesperación, pensamientos de ira en contra de Dios, pensamientos de ira para con nuestra vida, de frustración o de culpa incluso por sentirse una carga para las personas que te están cuidando, no lo sé, ¿no? Pero tenemos que ser justo muy cuidadosas de que el enemigo no haga de las suyas en medio de una situación de esta magnitud. Oye, a ver, pregunta confrontadora. Ok. Si pudieras decirle algo a todas las personas que están atravesando una enfermedad. O sea, digamos que tienes 30 segundos para hablarles. Híjole. ¿Qué les dirías? Creo que la enfermedad más grave, la más preocupante y la que yo espero que ya esté en cada uno de nosotros es la enfermedad del espíritu, ¿no? El estar muertos espiritualmente hablando. O sea, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿No? O sea, creo que justo buscaría como, bro, la enfermedad más grave, la más importante ya la tiene sanada, ¿no? O sea, digo, en el caso de que es una persona creyente, exacto, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, creo que no tengo como otra palabra y tal vez mis palabras no serían lo suficientes para consolar a alguien que esté pasando por una enfermedad así. Pero creo que sería lo mismo. ¿Dónde está muerte tu aguijón, no? Cristo vino
a destruir a la muerte, y aún si llegara a la conclusión de que llegáramos a morir, pues ¿qué? O sea, vamos a estar muertos en Cristo y esa es la mayor recompensa que podemos tener, ¿no? Y aquí en vida, esa persona es ejemplo, testimonio y una herramienta poderosísima de Dios aquí, ¿no? Para glorificarlo a Él, para sí mismo y para todas las personas que lo rodean. Entonces, creo que ese sería como el mensaje, o sea, nada más que lo que dice la palabra, porque pues creo que mis palabras de humana tal vez se quedarían como un poco cortas, la neta, ¿no? Ok. Y pues ya, o sea, creo que hay muchas cosas que nos toca hacer, ¿no? O sea, tanto si eres la persona que está pasando por una enfermedad como si eres la persona que está acompañando a alguien con una enfermedad, creo que hay varias cosas que nos toca hacer, ¿no? Uh-huh. La Biblia nos dice, Santiago, que si alguien está enfermo, llame a los ancianos para que oren por él, ¿no? Entonces, por un lado, justo creo que podemos usar de ese recurso, el recurso de la oración, ¿no? Uh-huh. Por un lado, el que esté enfermo, que ore, o sea, que ore él, que clame desde su corazón, que clame desde su lecho incluso. Por otro lado, que pida oración, ¿no? Que pida oración a otros, y nosotros del otro lado, siendo personas sanas, que estemos dispuestos a orar por los enfermos, ¿no? Creo que acá tocaste tu punto bien importante, porque muchas veces alguien padece una enfermedad, deja de ir a la iglesia, de repente se pierde. En el caso de nuestra congregación, son muchas personas, o sea, sí. Les mentiría si les diera un número exacto, pero tal vez entre 3,000 y 5,000 personas por domingo, hola, ¿no? Sí. Y el versículo dice, si alguno está enfermo, llame. O sea, y muchas veces llega la gente o llega a marcar, pero ya con amargura en su corazón. Y es que nadie oró por mí cuando estaba enfermo. O nadie me buscó cuando estaba enfermo. Y aquí una anotación bien importante es, a veces no nos podemos dar cuenta simplemente por el número de congregantes. Obviamente vamos a tratar de prestar atención, si vemos que alguien falta, pues de preguntar cómo está, ¿no? Pero si tú estás atravesando alguna enfermedad y tienes amargura en tu corazón porque la iglesia no te ha buscado, ojo ahí, llama, acércate, pide a alguien que ore por ti, avísale a un hermano que oren al grupo de oración. No sé, no, déjanoslo aquí en los comentarios y oramos por ti. También estamos para servirte, pero cuidado con la amargura. Si estás en alguna enfermedad y la iglesia no te ha buscado, por favor llama tú, escribe y estamos para servirte. Uh-huh. ¿No? Y creo que otra parte como muy importante, que justo va de la mano con eso, es la aceptación. O sea, como la aceptación de la condición en la que estamos o en la que está nuestro familiar, ¿no? Porque muchas veces justo como parte del proceso de duelo, que en este caso es como duelo porque estoy perdiendo mi salud, uh-huh. Llegamos a caer en la negación, ¿no? O sea, como no, todo está bien, o no estoy enfermo, o trato de como no pienses, no pienses, ¿no? Pero a veces hay como más bendición en aceptarlo, ¿no? Uh-huh. Y digo, este es un contexto diferente, ¿no? Pero en Jeremías 10:19, dice Jeremías, ay de mí por mi quebranto, mi herida es incurable, pero yo me dije, de cierto, esta es mi enfermedad y debo soportarla. O sea, esto me toca a mí, ¿no? Y aquí está hablando como de algo más espiritual, ¿no? Pero creo que también se aplica a este contexto, ¿no? A veces decir, bro, esta es mi enfermedad, o sea, no es necesariamente lo que yo hubiera escogido para mi vida, pero sí es lo que Dios tenía para mí. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a ser capaz de decirle a Dios que no? ¿Cómo voy a ser capaz de rechazar a Dios y decirle, no, eso no, o sea, eso no me lo entregues, o sea, mis hijos, mi matrimonio, mi casa, mi coche, eso sí pasa, ¿no? Pero esto no te lo voy a aceptar, ¿no? Y pues Job mismo decía, ¿no? Que recibiremos lo bueno y no lo malo. Exacto, ándale, sí. Entonces es lo mismo, o sea, decir, bueno, pues esta es la enfermedad que me tocó. O sea, si me tocó una diabetes, si me tocó perder mi audición, si me tocó perder la vista, si me tocó no sé, que me amputaran la mano por X o Y razón, si me tocó, no sé, un cáncer. Sí, lo que sea, o sea, la enfermedad que sea, ¿no? O incluso acné, por ejemplo. O sea, algo tan sencillo como un acné, por ejemplo, que también es una condición que a veces dura mucho, claro. Y que cuando estás en medio del acné, sobre todo cuando eres adolescente, es como de, no, puede ser, ¿no? Uh-huh. Hay poder y es bueno aceptarlo, es bueno decir, esta es mi enfermedad, esto es lo que Dios tenía para mí y nada se escapa de su voluntad. Y también dice la Biblia que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de su amor, ¿no? Entonces es aceptar eso, aceptar como, pues sí, tengo esta enfermedad, pero esto es lo que Dios ya tenía preparado para mí de antemano y tengo que ser hallado fiel aún en esa enfermedad.
Ok, entonces, es que pensé que decir otra cosa. Bueno, entonces, otra cosa justo es pues tener gozo y contentamiento, que ya lo habíamos hablado. Y la Biblia también nos dice que no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Entonces, claro. creo que también como personas que estamos pasando por una enfermedad, tenemos que ser diligentes y responsables físicamente hablando. O sea, porque a veces nos vamos al sentido contrario. A veces nada más decimos como, no, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar y Dios me va a sanar, ¿no? Y no voy al doctor, no tomo mis medicinas, no voy al psiquiatra, no me levanto a hacer ejercicio, no como bien. O sea, es como... Pues también, no manches, ¿no? Sí, justo, ¿no? Hay muchas personas, mi papi llega a tratar con muchas, él es médico, y lo primero que les dice es deja la coca. Y literalmente hay personas que les dicen, ay, no, o sea, todo menos la coca. O sea, hago lo que quiera, menos dejar la coca. Y es como, bro, sé congruente con lo que estás orando y lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, es justo eso. Tenemos que aprender a ser responsables y diligentes en medio de una enfermedad. Y sí, si nos toca ir a citas regulares, si nos toca procesos de quimioterapia, si nos toca tomar muchas pastillas al día, si nos toca salir a caminar, hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de rehabilitación, lo que sea, ser responsables con eso que también nos toca a nosotros. No nada más decir como, pues ahí a ver tú cómo lo resuelves, Dios, y levántame y ya, ¿no? Y yo no hacer nada. Como lo del paralítico. O sea, poniendo el pretexto como... No, nadie me lleva. Ajá, exacto. Porque eso se hace incluso más mal que bien, ¿no? Y creo que para las personas que están como alrededor del enfermo es más o menos lo mismo, ¿no? Por un lado, aceptar que mi familiar está enfermo para pues atenderlo lo más rápido que se pueda, ser diligente en lo que me toca. O sea, a lo mejor mi mamá no va a poder ir solita a sus quimios. Entonces, yo aceptar mi responsabilidad como hija de atender a mi mamá en ese tipo de situaciones, ¿no? O de bañarla o de orar por ella, o lo que sea, ¿no? Tener contentamiento, gozo y mucha paciencia con este tipo de cosas, porque son difíciles, amigos. Una demencia, un Alzheimer, todo ese tipo de enfermedades que son degenerativas y que son... O sea, y lo peor es que son lentas, ¿no? O sea, todavía si fuera rápido es como, bueno, ya, ¿no? Ya pasó. Pero esas enfermedades que son degenerativas lentas se padecen así como de, ay, no puede ser, ¿no? Que tú dices como, ya que acabe, señor, ¿no? Debemos ser muy, muy, muy pacientes y también obviamente procurar tiempos de descanso, ¿no? Procurar también tú, si puedes pedir ayuda de alguien, si tienen la posibilidad de contratar a una enfermera que les ayude por las noches, aunque sea, o sea, algo para que les ayude justo a descansar, a relajarse un poquito, despejarse o lo que sea, también es algo muy bueno, ¿no? Buscar también comunión de personas que te apoyen, que te sostengan y todo este tipo de cosas. Es muy bueno, ¿no? Dice Mateo 18, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, que es justo pues lo que tú decías, ¿no? O sea, es como Dios nos da fuerza y alguien no la tiene, voy a usar esa fuerza que Dios me dio para atender a eso, ¿no? Mi mamá me cuidó todos estos años, pues ahora me toca cuidarla a mí, ¿no? De forma gratuita, sin esperar nada, porque es parte del orden que Dios puso, ¿no? Entonces, dice por último Romanos 8:18, en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces, creo que podríamos hablar en mil cosas acerca de las enfermedades, pero creo que el mensaje más importante es que ningún dolor aquí en la tierra es para siempre, que la Biblia nos habla acerca de padecer por un poco de tiempo, que no hay cosa que pueda separarnos del amor de Dios y que ese dolor que estamos sintiendo físicamente en este momento sirve para glorificar a Dios y no se compara en lo absoluto con la gloria que va a venir cuando estemos delante de su presencia. La gloria venidera, efectivamente. Hay que tener contentamiento en nuestro corazón y por ende agradecimiento, y regresamos a donde empezamos, a alabar a Dios en el proceso, ¿no? Y pues listo, amigas. Esperamos que ya sea que tengas una enfermedad o que te toque cuidar a alguien que esté padeciendo por una enfermedad, tengas esperanza en medio de este sufrimiento, que puedas llevarlo de una forma
sabia, que te rodees de personas que también sean sabias y te edifiquen y te otorguen esta esperanza, que no des cabida a que el enemigo meta pensamientos que no tienen que ser a tu cabeza, y que incluso si el peor de los escenarios hace realidad, o sea, tu muerte o la muerte de tu ser querido, que puedas ser capaz de incluso esos últimos días, glorificarlos para Dios y poder justo llegar testificando dónde está muerte tu aguijón, ¿no? Y pues listo, tenemos un pequeño librito, se llama Confía en Dios para escribir tu historia. No es tal cual acerca de enfermedades, pero habla acerca de la providencia de Dios, y hay un capítulo en específico que justo se llama puedes confiar en Dios cuando pierdes la salud. Entonces, entre otros temas, creo que este libro da esperanza en medio de ese tipo de situaciones bastante difíciles, y hay otros libros que justo están dedicados como a la perspectiva de Dios ante cierto tipo de enfermedades. Entonces, les recomiendo que antes que nada escudriñen la Biblia, pero que después también se armen de este tipo de recursos que pueden ayudar mucho y ayudarlos a dar esperanza y a recordar que esto es para gloria de Dios. Y pues bueno, espero que este episodio les haya dado un poquito de ánimo, que cobren fuerzas, que se esfuercen y sean valientes, y que sigan, porque esta batalla pues todavía se extiende hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él, ¿no? A su presencia. Y pues bueno, gracias por acompañarnos, amigas. Estamos muy felices de que puedan ser parte de esta tercera temporada. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Pero recuerden dejar sus fueguitos. Yo la neta me da una de ganas de sí escuchar el chismecito de tu hermano, de poder escuchar su testimonio de un milagro, ¿no? Pero bueno, dejen en los comentarios para que lo podamos convencer, por favor, para que se convenza de venir aquí y contarnos su testimonio de vida. Y pues ya, sin más que decir, nos despedimos, les deseamos que Dios las bendiga y les recordamos que las queremos mucho. Nos vemos el próximo episodio, amigas. Adiós.